vamos a seguir hablando de la Biblia. Ahí en los comentarios preguntaba por el modo de exégesis e eisegesis como interpretación subjetiva más que exégesis. Claro, exégesis es un concepto que ninguno de los dos lo. Ya, yo tengo BTR, así que le digo que probablemente vaya a pegarme de repente en esta ponencia. Pero a propósito de lo que decía Eduardo, tanto una exégesis como una eisegesis son comentarios subjetivos. O sea, nosotros cuando estamos haciendo un estudio es muy difícil, ese grado de objetividad es una cosa que, bueno, que no sé si es tan científico lograrla en el fondo, pero bueno. Vamos a la presentación siguiente. Yo no me he presentado, soy Cristian Troncoso, para quienes no me conocen, profesor de lenguaje de español por la Universidad de Concepción, y también hice el magíster en literaturas hispánicas y el doctorado en literatura latinoamericana. Y por avatares de la vida también he llegado al estudio de algunos textos bíblicos, sobre todo cuando tuve la oportunidad de leer la versión de García Yebra de la Poética de Aristóteles, que aparecía en griego, y ahí entonces hizo una pequeña publicación respecto del concepto de alma. Bueno, pero ahora vamos a entrar a un punto distinto. Yo voy a exponer ahora, me presento yo mismo, voy a exponer ahora una presentación que tiene relación con el Cantar de los Cantares, que es un texto muy intrigante en el canon bíblico. No sé si ya, me parece que sí, se les comparte la pantalla, ya aparece. A ver, voy a revisar. Voy a tener, mientras les paso el dato de que vayan firmando el libro, o sea, las asistencias, por favor, para que después tener registro de ustedes, y si necesitan certificado también poder emitirlo. Voy a intentar ser súper sucinto. A ver si se comparte la. Don Víctor, ¿usted me avisa si se ve bien, digamos, la presentación? Estamos ok, director. Muchísimas gracias, don Víctor. Aquí está la voz en off de don Víctor, de la Dirección de Extensión de la Universidad Autónoma de Chile, que ha sido muy amable en esta preparación, así que también muchas gracias para él. Bueno, partamos. El Cantar de los Cantares, Shir Hashirim Asher, me faltó ahí Lishlomo o Lishlomo, dependiendo la forma en que se traduzca, o sea, se translitere. Partí con algunas referencias muy pictográficas que tienen que ver con el arte hebreo, porque además en el arte hebreo es muy interesante que rara vez aparecen las mujeres, en el arte en general, no solamente en el arte pictográfico. Y puse esta imaginería del Cantar de los Cantares, que tiene relación con la estética modernista, porque me parece que gran parte de aquellas cosas que son de la estética modernista efectivamente vienen de textos como el Cantar de los Cantares. Dos palabras respecto de la mujer en el arte hebreo. Lo primero es esta imaginería del libro de Esther, que es quizá el registro más antiguo que tengamos de una representación de la mujer en arte pictórico de judío, y esto es del siglo III, una sinagoga del siglo III. Y como ustedes ven, se representa el libro de Esther, siendo el libro de Esther la protagonista, una mujer. En el fondo está ella solamente, y no está en primer plano. Además está con una ropa bastante, digamos, bueno, una ropa que en realidad se va a repetir. Hay ciertos paradigmas como de los ideales de belleza de la mujer hebrea que son bastante reiterativos. Por ejemplo, acá podemos ver un óleo sobre tela de 1800, o sea, ya en el siglo XIX. Nos fijamos que grandes rasgos se mantienen, o sea, un pelo que se ve rizado, también hay un pelo rizado en este caso, y aquí yo hago una comparativa muy a grosso modo entre el ideal de belleza hebreo del siglo XIX y del siglo XXI, con la Miss Israel 2017. Fíjense que la forma de las cejas,
la forma de la nariz, la forma de la cara, la forma o sea, el pelo, el color del pelo, el color de la tez, la boca, casi todo va más o menos parecido. Bueno, quienes identifiquen a Miss Israel 2007 es claramente Gal Gadot, ¿cierto? Así que es también un estereotipo que tiene plena vigencia un estereotipo de belleza, digamos, que tiene plena vigencia en la actualidad. Vámonos al Cantar de los Cantares, que es un texto, decía yo, muy polémico en cuanto a su interpretación, porque o sea, cuando se habla del Cantar de los Cantares, es un texto que en ninguna parte, al menos directamente menciona a Dios. En el capítulo 8 nosotros vemos que dice algo así como la llama de Dios o algo así, pero incluso esa figuración está de un modo mucho más cifrado, mucho más indirecto. Y aquí está lo que denominamos entonces, vamos a separar aquí lo que denominamos la interpretación teológica de la interpretación, la posible interpretación literaria. Así, ya lo conversábamos en la ponencia anterior con David, esto de que efectivamente la Biblia es un texto plausible de análisis desde cualquier perspectiva en el fondo, y lejos, es re interesante esos comentarios que le hacían en Instagram, lejos de restarle importancia, en realidad a mí me parece que permite visualizar mucho más la trascendencia de un texto como la Biblia en la historia de Occidente. A mí me parece que es el libro de Occidente. Pero respecto al Cantar de los Cantares en particular, la interpretación teológica de siempre dice que es un diálogo entre Dios y su iglesia, o entre el alma, entre Dios y el alma de cada creyente. Los judíos dirán entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Y este vínculo parece tener su origen, al menos en la figuración cristiana, en la comparación que hace Pablo, ¿cierto?, en Efesios 5:25. Expertos como Antonio Piñeiro dirán que esos textos son a lo mejor un poco espurios, pero ahí dice, amadas vuestras mujeres, así como que estamos a la iglesia, Santiago asumió por ella. Y en segunda de Corintios 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo, dice Pablo. Entonces, en esos dos textos sí está una interpretación, digamos, de una alegoría entre Dios y la iglesia como un marido y una esposa. Sin embargo, en ninguno de esos pasajes se menciona el Cantar de los Cantares. Y nosotros siempre cuando, al menos en la interpretación tradicional, se alude al Cantar de los Cantares, se habla de que se toman esos textos para interpretar el Cantar de los Cantares como esa alegoría. Pero no hay ninguna evidencia, al menos textual, que nos indique que Pablo o el escritor de las epístolas mencionadas pensaba efectivamente que el Cantar de los Cantares debía interpretarse de ese modo. Entonces, aquí esto es interesante porque hay que ir separando o rastreando al menos dónde nace esa tradición de la lectura del cantar. Efectivamente no fue Pablo, claramente fue posterior. Y hay algunas diferencias retóricas. Esta es una cuestión a lo mejor de una menudencia demasiado como chica, pero igual vale la pena señalarla. La diferencia retórica principal que veo yo al menos es que hay una interpretación de Pablo como Cristo y la iglesia, esposo, esposa, pero validando en el fondo a ambas instancias. O sea, aquí quiero ser súper como, digamos, teórico, si se le puede llamar. Pablo hace una comparación que establece dos elementos en el mismo nivel. Sin embargo, cuando se habla de una alegoría nupcial y se interpreta el Cantar de los Cantares como si fuera el esposo y la esposa de Cristo y la iglesia, en realidad lo que se está haciendo es eliminar el sentido literal y darle mucha más prioridad al sentido figurado. Ya eso es lo que nos podría decir el estudio de la metáfora, el estudio de este tipo de recursos literarios que se están ocupando. Eso es lo que apunto ahí. La alegoría del sentido literal es solamente una excusa para hablar del sentido figurado y no hay una igualdad en la comparación de elementos. Entonces, claramente, entre esta interpretación, cuando uno asume la interpretación del Cantar de los Cantares como la alegoría nupcial, no podría usar a Pablo como el gestor de esa lectura. No es una lectura exclusiva del cristianismo. Sabemos que tanto
judaísmo, o sea, el siglo I fue el gran gestor del cristianismo como del judaísmo rabínico de la actualidad. Y en ese sentido, en la Mishnah, la Mishnah Yadayim, se señala las enseñanzas del Rabí Akiva. Dice el mundo entero no vale el día que fue dado el cantar de los cantares a Israel. Porque todas las escrituras son santas, pero el cantar de los cantares es el más santo de los santos. ¿Ya? En el fondo, defendiendo justamente esta lectura. Recordemos que en el Zohar, ¿cierto? El texto más importante de la Cábala judía posterior al siglo II, también va a tener una importancia diametral el Cantar de los Cantares. De hecho, el prólogo comienza con esa alusión al Cantar de los Cantares. ¿Qué dice André Lacocque? Que escribió junto con Paul Ricoeur un texto que se llama Pensar la Biblia, del cual recomiendo esa lectura. Dice: mucho estaba en juego para Akiva y sus discípulos. Su planteamiento era en contra de la corriente de una comprensión profana e imponer en su lugar una interpretación alegórica del poema de forma que pudiera tener acceso al canon de la escritura. No solo leyó Akiva alegóricamente el Cantar de los Cantares, o no solo atribuyó valores espirituales al más ligero trozo de una letra del texto. Este rabino leyó la Biblia entera de ese modo y su éxito no siempre fue compartido por otros lectores tradicionales. Pero en cuanto al Cantar de los Cantares, es su lectura la que triunfó sin duda alguna. O sea que André Lecoq le echa la culpa, digamos, a Rabí Akiva de esta lectura, digamos, como de la metáfora. No es la metáfora, es la alegoría nupcial en el Cantar de los Cantares. Ahora bien, hay un reparo que podría hacérsele ahí, es que la alegoría nupcial se sustenta en que las metáforas de Dios y su iglesia como esposo y esposa, o las metáforas de Dios y su pueblo como esposo y esposa también están en los profetas, particularmente en Jeremías y en Oseas, por ejemplo. Sin embargo, la diferencia con los textos proféticos, y aquí hay una diferencia que tiene que ver con el tipo de estructura, o sea, de estructura literaria, ya cuando estamos hablando de que los textos de la Biblia tienen una lectura literaria, es porque tienen una forma, una estructura literaria, ya no es que eso no quita la posibilidad de veracidad, cuando el término ficción no significa mentira, por si acaso. O el término amplio de literatura, tampoco estamos analizando la veracidad o no veracidad de los acontecimientos que se narran, estamos analizando el texto en sí, ¿ya? Y en ese sentido es que la diferencia en el caso de los textos proféticos con el Cantar de los Cantares es que la clave de la metáfora está puesta explícitamente en el caso de las profecías. Y en el caso del Cantar de los Cantares no. Por lo tanto, puede ser o bien una diferencia del género literario, profecía, o bien simplemente que el Cantar de los Cantares no estaba escrito, no estaba pensado, digamos, en su contexto original para describir una relación entre Dios y su iglesia. Pudiera ser. Porque efectivamente, cuando asumimos una metáfora nupcial, descartamos lo que es más obvio, la lectura que es más obvia en el Cantar de los Cantares, que es un texto de amor físico, y es un texto de amor muy, muy humano. ¿Ya? Eso es lo que a mí me gustaría que viéramos. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ir revisando una versión del Cantar que es para esto vamos a usar una versión no canónica, justamente porque muchas veces las traducciones se hacen sobre la base de una ideología en el fondo, o sea, en cualquier caso, pero esta ideología en el fondo ha logrado amalgamar un texto que muchas veces parece incomprensible, sobre todo en la traducción. Sobre todo la traducción. ¿A qué me refiero con esto? Estoy básicamente planteando una polémica en torno, por ejemplo, a una palabra que es samachaj, algo así. Yo en mi pronunciación ahí me la tienen que perdonar, pero por la cual Fray Luis de León, por ejemplo, para traducirla al castellano, sufrió cárcel. ¿Ya? Vamos a revisarlo luego. Y lo vamos a ver básicamente como notas. Ya vamos a revisar algunos de los capítulos, porque aquí tengo en esta presentación todo el texto, pero no, claramente rehuye de lo que podemos hacer en esta presentación. Lo primero es partir con este texto, que es el título Shir Hashirim Hasher Lish Lomo. ¿Ya? En el fondo es controversial porque en la traducción canónica siempre dice Cantar de los Cantares, que es
de Salomón, ¿ya? Y la partícula lish es bastante como amplia en su traducción. A ver, si fuéramos lo más literalista posible, tendríamos que decir el Cantar de los Cantares, que es salomónico, ¿ya? Y no el salomónico en el sentido actual, que lo ocupamos para describir siempre una persona que es a lo mejor muy justa, sino más bien que es sobre Salomón o de Salomón. Esa diferencia no está en los idiomas, en el idioma original. Eso no solamente pasa en hebreo, nos pasa también en idiomas que tienen estas características de acoplar ciertas partículas a la palabra, como el caso del latín, como el caso del griego igual. Entonces, más bien la traducción debiera ser algo así como, a ver, el paralelo creo yo son, en el caso de la literatura, por ejemplo, las leyendas artúricas. ¿Ya? Las leyendas artúricas son las leyendas relacionadas con el rey Arturo. Y en el caso de la leyenda del rey Arturo, nosotros podemos encontrar leyendas en las cuales, o versiones en las cuales Arturo no aparece, por ejemplo, como en la leyenda de Tristán y Isolda, el romance de Tristán y Isolda. O versiones en las que Arturo no es el bueno de la película. Recordemos que ahí hay en el caso de Arturo, Lancelot se queda como, le quita la esposa a Arturo, hay una cosa re interesante, y después Lancelot también tiene sus propias leyendas y libros que después se escriben las novelas de caballería sobre Lanzarote, por ejemplo, que nosotros vemos en el Quijote. Entonces, efectivamente, la forma de traducir eso ya nos va a empezar a generar cierta perspicacia sobre lo que actualmente tenemos en las traducciones canónicas y lo que el texto más o menos dice en el hebreo. Es muy bullado, que no se sabe muy bien si esto es una colección de poemas o si es un texto íntegro, ¿ya? Es indudable en todo caso, me parece a mí, que hay una introducción y una conclusión, el capítulo 1 y el capítulo 8, respectivamente. Y voy a explicar por qué. Vamos a fijarnos en algunos aspectos retóricos. Dice: bésame con los labios de su boca, que mejores tus amores que el vino. Aquí hay una comparación que de nuevo está... ¿recuerdan cuando les hablaba de poner los elementos al mismo nivel? Acá no estaban poniendo los elementos al mismo nivel. Creo que me había pegado, ¿no? Bueno, pero decía yo que en este verso 2 hay una comparación que no está poniendo los elementos al mismo nivel, porque está diciendo que los amores, en términos, los amores, dodeja, la palabra dodeja es el amor físico sobre todo, la palabra más general para amor que se ocupa en hebreo es ahava, que también aparece en otros lados, pero acá se especifica que es el dodeja. Dice que son mejores los amores que el vino. Está hablando claramente de la relación, ¿cierto? Las relaciones sexuales, los encuentros sexuales son mejores que el vino, ojo ahí. Esa relación es desigual. O sea, está el vino acá, el amor aquí él está hablando de esto, es al amado, es mejor. El aroma de tus perfumes son buenos, bueno, perfume derramado, por eso las muchachas te quieren. Hay una oda. En el fondo, lo que nos vamos a encontrar de aquí para adelante es que en general hay ciertas frases, ciertos versos que aluden a ciertos movimientos literales, digamos, a que podríamos asociar elementos que están ahí para ser representados, como otros elementos que son elementos que son de características mucho más de oda. ¿Ya? La oda es el tipo del texto literario que se usa en alabanza, o sea, que se enfoca en un objeto y lo alaba permanentemente. Llévame en pos de ti corramos. Aquí aparece un personaje que, fíjense, ya el primer personaje que nosotros tenemos la voz lírica de los versos 2 y 3 eventualmente está hablando en singular, pero de pronto aparece un personaje en el versículo 4 que habla en plural, ¿ya? Llévame en pos de ti corramos. Esa parte solamente parece que es la intervención de ese personaje colectivo. Y después dice: el rey me llevó a su aposento. Aquí el traductor especifica que esa forma en que se llevó
es de manera violenta, en el fondo, como por fuerza, ¿ya? Inferimos, vamos a inferir aquí que es parte de un harem, ya en el fondo, o sea, esa es la forma. A ver. Después dice, nos alegramos y nos regocijamos. De nuevo, fíjense que aparece este personaje plural. Por ti recordamos tus amores como el vino, los sinceros te quieren. O sea, ya que hay un personaje plural que nosotros, después en el versículo 5, pareciera ser que la primera voz lírica le contesta, o sea, negra soy, pero hermosa hija de Jerusalén. Y ahí nos queda claro que efectivamente cuando aparece este personaje plural, es un personaje colectivo que funciona como un coro replicante, que es la hija de Jerusalén, ¿ya? Fíjense bueno, va a aparecer a menudo este personaje coral y la alusión a las hijas de Jerusalén como este personaje colectivo. Vamos a encontrar también con otro personaje colectivo más adelante. Hay algunas precisiones que yo creo que no son necesarias por ahora respecto de por qué las tiendas de quedar o cheddar en algunas traducciones. Pero fíjense que después ella cuenta, a partir del versículo 5, el hablante lírico, que es que vamos a asumir que es la Sulamita, pero por un verso que se llama, que es del capítulo 6, del capítulo 7, al menos en esta versión, dice, negra soy pero hermosa, como las tiendas de quedar, no me miren que yo sea negra, que me quemó el sol, los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Fíjense que aquí está contando el problema, y a mí me parece súper interesante esto porque es el primer capítulo en donde efectivamente se debiera empezar a dar cuenta, si es que asumimos que este es un texto íntegro, o sea, que no una simple recopilación de poemas, sino un texto íntegro. Pusieron mal cuidar las viñas y mi propia viña no guardé, ¿ya? De aquí para adelante, siempre cuando se va a hablar de viñas, se está hablando básicamente de la vulva, en el fondo, o sea, o de la intimidad de la mujer. Entonces, en el fondo, hoy día nosotros igual en el castellano, en el español chileno, tenemos todavía estos resabios, ¿cierto?, de comparar los órganos sexuales con plantas, ¿sí? Su florcita, por ejemplo, esas cosas que son muy coloquiales, pero que podrían llegar a entender por qué es que también o sea, que tienen origen acá en el fondo o antes y todavía perseveran en el lenguaje coloquial. Y después dice, ¿dónde apacienta? ¿Dónde hace descansar en el mediodía? Ya, en el fondo aquí plantea, yo no me cuide eso en el fondo, y además plantea que está separada de su amado. ¿Ya? En el fondo ya tenemos más o menos dos cosas respecto de la acción del texto. Primero, que pareciera ser que la Sulamita ha sido llevada por fuerza al palacio. Pero segundo, que en realidad ella ya no puede ser prometida a un rey, por ejemplo, porque ella no es virgen, en el fondo. O sea, ese es el asunto. Y después aparece otra voz, fíjense que dice, si no entiendes, más bella la bella entre todas, sal tú misma en huellas de rebaño y tus cabritos apacientas junto a las tiendas de los pastores. Entonces, vamos a obviar esa última alusión a lo de prostituta hablada, que podría darnos un muy buen comentario respecto a la alusión que tiene esto con la historia de Jacob y pero aquí me parece que me pegué de nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman si volví? ¿Aló? Sí, Gracias. sí, está bien. Muchas gracias. Aquí aparece otro personaje y a mí me parece que ahí en el versículo, el verso 8 y el verso 9 hay ciertas cosas, algunos como problemas retóricos que tendríamos que ir resolviendo en términos de quién lo dice. Por ejemplo, si no entiendes para ti, la bella entre todas, sal tú misma en las huellas del rebaño y tus cabritos apacientas junto a las tiendas de los pastores. Está diciendo, no estoy contigo, pero ven, yo te espero. Y de hecho la intervención de alabanza a la Sulamita es la más bella, la bella entre todas. ¿Ya? O sea, es muy simple, fíjense la manera retórica, la retórica que ocupa es directa
y a lo más, las únicas alusiones que hace son a asuntos que tienen que ver con el rebaño, los cabritos, las tiendas, fíjense, cosas que son de una mentalidad muy pastoril en el fondo, o sea, asuntos muy agrícolas. Y después aparece otra intervención de otro personaje que dice: a mi yegüita en los carros de Faraón he comparado te mi amada, lindas tus mejillas, sartas de tu cuello con gargantillas. Pero se podría asumir que efectivamente estos son pronunciados por el mismo personaje de arriba, como lo plantean las traducciones canónicas, pero también podríamos asumir que aquí hay otra poética en el fondo asociada más al lujo, fíjense, a yegüita en los carros del Faraón, mejillas sartas de tu cuello con gargantillas. Después vamos a revisar que esta misma estética en los otros capítulos, o a lo mejor a ver si alcanzamos a revisar, aparecen más ampliada en el fondo, esta estética del lujo versus una estética de la simplicidad, una estética muy agrícola. Pero ya al menos en el primer capítulo se oponen estas dos formas de alabar a la Sulamita. Adornos haremos para ti, con adornos de plata. Aquí de nuevo la hija de Jerusalén, ¿cierto? Está haremos, eso es ese personaje plural. Y después termina por explicar parte del problema de la obra, que en el primer capítulo de la Sulamita. Dice: mientras el rey estaba en su mesa, ya ahí la traducción puede ser cualquiera de esas opciones que ha dejado el traductor. Yo estoy usando una versión que publicó la editorial Loma hace un par de años, de Gastón Uribe, que entre otras cosas prologa Raúl Zurita. Y se enfoca mucho en estos aspectos que tienen que ver con lo sensual en las notas del traductor, lo cual a mí me parece muy interesante justamente para percibir este aspecto erótico, ¿cierto?, del Cantar de los Cantares. Mientras que el rey estaba en su mesa, o se hartaba de licor, o engullía, o se embriagaba, mi nardo dio su aroma. Otra vez una comparación velada, ¿cierto?, de la sexualidad. Taleguito de mirra, mi amado para mí, entre mis pechos en las noches. O sea, está hablando de que en el momento en en el que el rey, y aquí es donde nos casa Salomón, el único rey que se nos ha mencionado acá, probablemente no sé, pero o sea, en ninguna parte se dice que sea Salomón el rey, pero podríamos inferir que es Salomón, estaba en su mesa, lo vamos a revisar en el capítulo 8 con mayor detalle. Minardo dio su aroma en alusión a este deseo sexual por el amado, y después en el versículo 13 es básicamente una imagen, ¿cierto? Ya se ha encontrado con su amado, taleguito de mirra es mi amado para mí entre mis pechos en las noches. O sea, está diciendo que hay encuentros furtivos de ella con el amado. Después, esto en el mismo capítulo que termina diciendo: manojito de leña mi amado para mí entre las viñas de Engedi. Bueno, esas son algunas fotos, ¿cierto? En Engedi podría haber sido un poco más explícita, pero claramente ahí se ve que hace alusión a los pechos, ¿cierto? Los versículos, después aparece el amado y dice: mira, linda, mi amada, linda, tus ojos palomas. ¿Ya? Fíjense de nuevo esta retórica muy directa, muy sencilla del amado. Linda, mi amada, linda, tus ojos palomas. Es el cómo lo pone después el traductor. Mira, linda, amor mío, también deliciosa. También nuestro lecho es propicio. Vigas de nuestra casa de cedro, obra torneada de abeto. O sea, la descripción del escenario de este encuentro furtivo es el bosque. Por lo tanto, asumimos que la acción narrativa que se nos está contando, el problema de la obra es que ha sido prometida, ¿cierto?, al rey, pero ella ama y desea sexualmente a su amado, que es al parecer un pastor, y entonces huye en ciertos momentos cuando puede, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el rey está de fiesta, huye al bosque a encontrarse furtivamente, sexualmente con el amado en un bosque, una imagen muy bonita que es en el fondo nuestra casa de cedro, obra torneada de abeto. No está diciendo ahí que la cama esté hecha de eso, sino que más bien que están en un bosque donde hay cedros y abetos en el fondo. O sea, es muy bonito esa imagen también. Bueno, yo en algunos momentos puse un corazón, como ustedes ven en esta diapositiva, en aquellos versos que me parecen que tienen una potencia poética súper importante. O sea, en el fondo es una cuestión muy personal.
fíjense que la Sulamita ocupa también esta misma poética directa y esta comparación con elementos agrícolas. Después ella dice, soy la rosa de Sarón, ¿sí? Un lirio de los valles, Shoshanab ha Amakim, Shoshaná, ¿cierto? Alguno recordará esa palabra de una película de Tarantino. Que Shoshanab y Nahohim, que Rayati, amada, como lirio entre los espinos, manzano entre árboles del bosque, fruto dulce a mi paladar, me llevó a la casa del vino, su estandarte fue contra mí. Ahí claramente aquí hay una descripción de un encuentro sexual, ¿cierto? Me llevó a la casa del vino, eso puede tener alguna lectura de casa de banquete en la NTV. Hay una traducción protestante que es la Nueva Traducción Viviente, que a mí me parece que quizás la que reproduce más esta forma muy dramática en términos de teatral más bien, que tiene el Cantar de los Cantares en el texto. La expresión hebrea Bret Ayadim es literalmente la casa del vino, puede ser casa del deleite, pero podría connotar también las bodegas, el lugar donde están las bodegas de vino, que es un sitio solitario y oscuro que también resulta apropiado para encuentros furtivos, ¿cierto? Su estandarte fue contra mí, claramente está hablando del acto sexual. Fíjense que después en el versículo 5 dice, reconfórtenme con tortas prensadas, reanímenme con manzanas, me estremezco de amor. O sea, es un encuentro sexual que además ha sido muy arduo, ¿cierto? Su mano, y aquí tenía una frase, un verso muy bonito, su mano izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza. O sea, hoy en día tendríamos que traducir cucharita o algo así para aludir a esta imagen, una imagen muy, muy potente, muy tierna además. Y le habla, después cuando recuerda este evento, la Sulamita les habla de nuevo a las mujeres, a las hijas de Jerusalén, les dice, júrenme ustedes, por la sierva, gacela del campo, fíjense de nuevo esos elementos muy agrícolas, muy una poética muy pastoril, que no excitarán el amor hasta que él desee. Y entonces, de ahí para adelante, bueno, después viene un texto que justamente la cábala judía retoma, esto que mi amado viene saltando entre los montes, brincando las colinas, semejante a un cervatillo, un corzo nuevo, que decía esto de que los cabalistas decían los cabalistas creían que Dios se había separado de su pueblo, pero se había ido como un cervatillo, y un cervatillo, un corzo en el fondo, siempre salta mirando hacia atrás, por lo tanto en el fondo era como una especie si se va, pero siempre está pendiente del pueblo de Israel. Pero eso es una menudencia en todo caso. Y fíjense que de nuevo aquí, vamos al versículo 10, está contándonos la Sulamita cómo está la tensión. O sea, estos elementos van añadiendo tensión dramática al asunto, porque dice, habló mi amado y me dijo, vente conmigo, amada mía, linda, escápate conmigo. O sea, en el fondo, estos encuentros furtivos, este problema inicial que ella ha sido prometida a un rey, pero en realidad ama al pastor, está ocasionando estas tensiones. Se junta con él furtivamente y de eso es lo que tenemos estas descripciones. Y de repente lo que hacen es que en el fondo él aparece y la insta a arrancarse juntos. Miren la manera en que tiene él para describir el tiempo apropiado. Dice, el invierno ha terminado, la lluvia ha cesado, las flores aparecen en la tierra, el canto ha llegado, la voz de la tórtola se oye en nuestros campos. La higuera ha echado higos nuevos y la vides en flor nos dan aroma. Vente conmigo, amada mía, linda, escápate conmigo. O sea, el pastor la insta a decir, vámonos juntos y no estés ahí en ese palacio, en esa situación también. Yo creo que vamos a ir rápido a otro capítulo. Aquí, verso por verso, podemos ir este asunto. Pero a mí me gustaría que fuéramos al capítulo 6. A ver. Bueno, aquí hay algunas cosas del capítulo 5 que también habría que recalcar. Ya en tanto va acrecentándose, digamos, la tensión dramática, también las descripciones van teniendo otras características. Y aquí, por ejemplo, hay una oda muy larga respecto del amado y también y después la vuelta de una descripción de la amada, o sea, de la Sulamita, que es re interesante. Por ejemplo, acá, bueno, esto dice, mejores tus amores que el vino. Eso es re interesante. Tanto la Sulamita como el pastor le reconocen al otro que las relaciones sexuales son mejores que el vino.
Es interesante porque después aparece un personaje que dice, tus amores son como el vino, y entonces le baja la categoría a eso. Miel de panales destilan tus labios, novia, miel y leche bajo tu lengua, aromas de tus vestidos como perfume del Líbano, jardín cerrado, hermanita novia. En el capítulo 4 aparece este epíteto de hermanita novia que es muy raro, es muy raro. O sea, algunos comentaristas dicen que podría estar asociado al culto de Belu, y que es Baal en el fondo, y Tanit en Ugarit, pero la verdad es que, bueno, es extraño, ¿no? Pero jardín cerrado le llama, fíjense que todas esas metáforas muy, muy naturales. Parece ser en todo caso de que de aquí en adelante empieza a adquirir una importancia, la descripción de la naturaleza, una importancia corporal. En el fondo, tanto se juntaron, por ejemplo, en el bosque, que ya el cuerpo de la amada se vuelve el bosque o el jardín donde se junta con la sulamita. Y le dice eso, dice, miel de panales destilan tus labios, novia, miel y leche bajo la lengua. Fíjense la alusión a la leche y la miel de nuevo, como la tierra prometida, ¿cierto? El aroma de tus vestidos como perfume del Líbano. Jardín cerrado, manantial vedado, fíjense, fuente, manantial, después viene fuente de huertos, pozo de aguas vivas, arroyos del Líbano, mucha referencia a cuestiones que son matrices en el fondo, y obviamente ahí hay una alusión de nuevo, ¿cierto?, al área sexual, alusiones a fuentes de agua, manantiales, ríos, junto con todos los estímulos olfativos, porque eso es otra cosa, aquí las descripciones son muy sinestésicas, empiezan a ir ya a trascender la cuestión visual y empiezan a describirse olores. Y cuando se escriben olores siempre se está hablando de una cuestión muy erótica. Tanto la literatura del Cantar de los Cantares como la literatura actual, cuando se empiezan a describir los olores, está hablando de algo que va para lo erótico o bien para algo de algún otro tipo de éxtasis. Está enfatizando el grado de excitación sexual de la mujer y aluden directamente a sus fluidos, claramente, ¿cierto? Aquí hay un cambio de personaje y después dice, la amada dice, despierta viento norte, viento sur, sopla mi huerto, fluyan y destilen sus aromas. Esto nos confirma esta interpretación, ¿cierto? De que efectivamente toda esa descripción de la naturaleza es el cuerpo de ella. Venga mi amado a su huerto y coma los frutos que les son placenteros. La metáfora del huerto, ¿cierto? La viña, el nardo, siempre hemos ido ya recogiendo algunas características retóricas del Cantar de los Cantares, sobre todo en el discurso de la Sulamita, que están vinculados a lo sexual. Y después el capítulo 5 empieza con una respuesta al amado que dice, he venido en mi huerto, mi hermanita novia, he recogido mi mirra, mis especies, he comido mis panales con mi miel, he bebido mi vino junto con mi leche, beban amigos, beban en abundancia queridos. Termina como con una celebración, pero en el fondo dice, ya nos hemos encontrado otra vez. O sea. Y después empieza el amado a hacer una invitación a la amada que es ambigua. Yo me parece que esa ambigüedad hay que rescatarla porque la ambigüedad en literatura siempre tiene algo que decir. Dice, ábreme, hermanita mía, ese ábreme es despójame, es desnúdame, ¿cierto? Pero también pareciera ser que está narrando que él va a verla al palacio. Algunas traducciones canónicas dicen, en la parte posterior del verso dice, perdón, en el verso 4 dice, mi amado metió su mano por la celosía, ¿ya? A pesar de que es una palabra que identifica a, no celosía, sino a abertura, y mi vientre se excitó por él. Aquí hay una alusión al acto masturbatorio, ¿cierto? Como de previo al acto sexual o como parte del juego sexual entre el pastor y la sulamita. Entonces pareciera ser que después de yacer junto con él, en el verso 5 para adelante, la sulamita dice, me lancé yo a soltarme a mi amado, pero no lo encontré, y entonces fue a buscarlo, y los guardias me encontraron, y me golpearon, me maltrataron, me quitaron el velo, etc. Y entonces impreca de nuevo la hija de Jerusalén que le hagan saber dónde está el amado. Y ahí empieza un discurso de la hija de Jerusalén preguntándole cómo es el amado, y entonces empieza un discurso del amado, entre algunas otras cosas, por ejemplo, que me llaman la atención, tiene que ver con que esa metáfora, su mejilla es como lecho de especias olorosas, entendiendo que la piel, si la piel es lecho, las mejillas, o sea, que tienen barba podrían ser las especies
olorosa, o sea que presumiblemente usaba un aceite ya de barba el pastor. Otras cosas muy modernas, por ejemplo, su vientre era labrado en marfil cubierto de zafiros. No sé si ahí podría haber una alusión a que tiene un abdomen plano, ¿cierto? Una cosa que cada vez es más difícil de sustentar. Cubierto de zafiro, probablemente lunares, cosas así, sus muslos, pilares de mármol. Pero en el fondo esa estructura está aludiendo básicamente a la potencia física y sexual del amado. Sus palabras dulces, después cambia a la cuestión más interna, dulces, perfectas, deleitables. Pero todavía sigue esta misma línea. En el capítulo, vamos a pasar a esta parte, que el capítulo 6, aquí está la polémica que yo le refería. Como trozo de grana partida, tus blanduras detrás de tus vellos rizados. Ahí está la palabra samateas, que tiene una polémica enorme, porque a pesar de que el Cantar de los Cantares, uno de los mayores traductores en la lengua española, sea Fray Luis de León, en su traducción del Cantar de los Cantares, él traduce que samateas es cabellos de la cabeza, digamos. Después reconoce que incluso que San Jerónimo, traduciendo el libro de Isaías, traduce sama, que es la raíz léxica, como vulva. Entonces, en el fondo, aquí habría también una alusión al cuerpo de la mujer, que son cosas que en las traducciones canónicas, ¿por qué me enfatizo en estos aspectos que son súper sexuales explícitos? Porque me parece que en general en las traducciones canónicas se pierden completamente, ¿ya? Y después, bueno, cambio de personaje, etcétera. Lo que quisiera, fíjense de nuevo, vuelve para que te contemplemos. Pero aquí parece que en el capítulo 7 aparece otro personaje. Vuelve para Shulamit, fíjense ahí, vuelve Sulamita para que te contemplemos. ¿Qué ha de ver en la Sulamita? Algo así como en los campamentos. Qué lindo tus pies calzados, hija de príncipes. Nunca el amado le dice hija de príncipes, ¿ya? Pareciera ser que no le importa la procedencia, en el fondo, en el contexto de ese amor entre el pastor y la Sulamita. Pero este personaje, que es un personaje también colectivo, enfatiza eso. Después dice, la juntura de tu muslo, trasero, ¿cierto? Como joyas labradas por mano artífice. Todavía esta metáfora, cuando alguien dice, no, pero esa persona no la tuvieron, la tallaron. Fíjense cómo siguen algunos juegos retóricos, siguen teniendo mucha vigencia. O sea, de hecho, el juego retórico por vigencia del cantar de los cantares es la enfermedad de amor, que no es del cantar, pero sí es quien quizá más lo difundió. Hoy en día el amor como enfermedad está retóricamente en muchísimos textos. Vino mezclado con especies. Fíjense que siempre cosas muy artificiales y muy como elaboradas en el fondo, no se alejan del imaginario como agrícola. Torre de marfil, puerta de Bataín, torre del Líbano, cabeza como púrpura, aquí dado el rey cautivo en tus rizos. Y después aparece de nuevo otro personaje, porque ese dice que te contemplemos a ti en el primer verso, entonces es un personaje plural. Y después hay un personaje que aparece diciendo, dije, o sea, un personaje que habla singular. Y habla de la Sulamita. Fíjense que dice, esta estatura tuya, como la de la palmera, tus pechos son como racimos. Dije, subiré a la palma y cogeré sus ramas. O sea, está diciendo, eres como una palmera con pechos como racimos. Y yo dije, bueno, voy a subir a esa palmera y coger de sus racimos. Este personaje en el fondo dice, yo quiero poseer a la Sulamita, pero queda claro que no la ha poseído, por lo tanto no puede ser el pastor este personaje. Y de nuevo, y aquí dice, y tu paladar como vino del bueno. O sea, de nuevo, aquí nos damos cuenta que no es el amado, porque el pastor considera siempre que su amor es mejor que él. Esa diferencia también es retórica y no es arbitraria en el fondo. Y después aparece como que, fíjense que este capítulo narra que está la Sulamita frente a un personaje colectivo. Podemos inferir que es por ejemplo, en una corte, donde hay cortesanos, delante de la presencia de cortesanos, los cortesanos le dicen que baile, como alguna de las funciones que sí tenían las mujeres de harem. Y después le dice, después habla el rey, ¿cierto? Pero parece que en ese momento es el momento más de mayor
problema en la obra porque en ese momento ella dice, yo soy de mi amado y por mí es su deseo. Yo no soy del rey, yo ya tengo a quien amar y que me ama, ¿ya? Y ahí entonces se precipita el final, que sería el capítulo 8. O sea, fíjense que esta estructura es muy narrativa, muy narrativa. Yo creo que esto lo vamos a pasar porque estamos muy atrasados ya, pero algunas cosas re interesantes son, por ejemplo, este paralelismo entre la Biblia, entre la mujer como Biblia. Fíjense, ponme como señal sobre tu corazón, como señal sobre tu brazo. En Deuteronomio se dice que las palabras se tienen que poner como señal sobre el brazo. Y la otra que aparece muy explícito en el capítulo 8 es la crítica sobre el amor por arreglo. Ya aquí hay una cosa interesante que me parece que es que en el fondo este matrimonio, el matrimonio por arreglo versus el matrimonio por afectos, es la pugna que subyace a la problemática del texto. Si un hombre diera todos sus bienes, todos los bienes de su casa por amor, completamente acarrearía desprecio sobre sí. O sea, quien compra el amor con una dote, por ejemplo, como era usual en la época, en realidad es despreciable, dice ella. Y después dice, al final, uno de los versos finales dice, mi viña está delante de mí, o sea, yo veo lo que hago con mi cuerpo. Las 1000 para ti, Salomón, y las 200 para aquellos que guardan y logran sus frutos. O sea, más encima está hablando de 1000 viñas, en el sentido de que sabemos que 1000 esposos tenía Salomón, por lo tanto hay una crítica directa al rey. El rey no puede ser en ese sentido el amado, es claramente otro personaje. Tú que habitas en los huertos, bueno, y en el fondo el final es abierto porque la amada con el amado no terminan juntos. Conclusiones muy rápidas. Los personajes que intervienen son 5, la Sulamita, el pastor, el rey, 2 personajes colectivos que asumen función de coros, que son la hija de Jerusalén y los cortesanos. A partir de estos personajes colectivos, perdón el problema ahí de redacción, y la estructura que tiene introducción, el capítulo 1, desarrollo y conclusión, es que puede afirmarse que la redacción definitiva del Cantar de los Cantares es posterior a la influencia helenística en la región. El Cantar de los Cantares es un texto íntegro con una línea central de acción y cuyos personajes están configurados retóricamente en torno a estéticas relacionadas con lo artificial, en el caso de la hija de Jerusalén, los cortesanos y el rey, y frente a la estética de lo natural entre la Sulamita y el pastor. La acción principal del relato es que la Sulamita no puede reconocer que está enamorada del pastor debido a que así prometía al harem del rey, lo cual lo que cuestiona directamente esta narración, como queda meridianamente claro, es que en el capítulo 8 los matrimonios por arreglo y comprado son despreciables, ¿cierto? Versus el matrimonio por afecto. De hecho, y esto es una cuestión, una antípoda, se propone la Shulamit es una antípoda de Shlomo, ¿cierto? Se parecen mucho, o sea, en el fondo diciendo cuál es la verdadera paz, que es lo que significa Shlomo. El relato afirma el amor sexual y más allá de toda alegoría propone que en el contexto de la intimidad, el jardín de Edén, la mujer adquiere la misma importancia que la ley de Dios. Y eso es más o menos, yo sé que he sido me he ido bastante rápido en algunos aspectos, pero era necesario. Ahí que estoy tratando de buscar, aquí está, para dejar de compartir pantalla. Voy a revisar a ver si había preguntas. Es normal que salga que no tiene permiso en la lista de Microsoft. No sé. Pero a ver si había preguntas que tuvieran relación con... Muchas gracias por el análisis detallado hasta ahora tan polémica. Se sabe que costó mucho en el texto formar parte del canon bíblico. Sí. ¿Tiene alguna propuesta sobre cómo abordar este poema a nivel escolar y universitario? ¿Cuál es la importancia para comprender el mensaje global de los textos bíblicos? Está re buena la pregunta en realidad. Y voy a ser súper breve. A ver, que este texto haya sido mal traducido y que en realidad esto tenga una traducción así como la estamos proponiendo ahora, tiene, no es que no tenga una lectura, digamos, devocional o espiritual, ¿ya? Al contrario, tiene una lectura mucho más espiritual de lo que se podría pensar, sin esa alegoría nupcial, en el fondo. Sin esa alegoría nupcial, el asunto acá del amor, ¿cierto? De lo que representa la Sulamita y el pastor, también la configuración, la no adscripción al lujo, por ejemplo, que el lujo no es lo importante, sino que lo importante es esa unión sexual. En esa unión sexual está comparada con la Biblia. Por ahí Paul Ricoeur dirá que en el fondo este texto viene a cerrar algo que dejó abierto Génesis 2. Y ahí eso es
es una polémica que podríamos hablar en otro momento. Pero me parece que, al menos desde el punto de vista, por ejemplo, universitario y escolar, esto podría tratarse a partir de esa forma representable que tiene el Cantar de los Cantares, que yo no la he visto nunca. Y por eso es que me pareció importante recalcar esos aspectos de qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo la acción narrativa, cómo se puede representar el Cantar de los Cantares. Nunca he visto una representación del Cantar de los Cantares que le haga justicia a la línea de acción principal del relato.